San Juan 2:19 dice: destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré, lo restauraré. Sabe, cuando escuchamos esta palabra nos damos cuenta que en aquel tiempo los judíos no entendían de qué estaba hablando el Señor Jesús. Y es que a veces cuesta entender al Señor Jesús, ¿verdad? A veces se nos hace un nudo, se nos hace un bloqueo en nuestros pensamientos, tratando de entender qué quiso decir Jesús. Y aquellos judíos no entendían que Jesús hablaba de su cuerpo. La palabra de Dios dice en Corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo, por lo cual cuando Jesús decía a los judíos, ellos demandaban señal del Señor Jesús, de si Él era el Hijo de Dios. Y Jesús les dice: destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré, lo restauraré. Jesús estaba hablando de su cuerpo. Jesús sabía que después de 3 días Él iba a resucitar. Jesús sabía también que estaba a punto de ser crucificado. Por eso Él hablaba de su cuerpo. Pero no solo para los judíos en aquel tiempo, para los fariseos, para los escribas, no solo para todos los maestros, intérpretes de la ley, no solo para ellos era difícil entender lo que el Señor quería decir en cada palabra, en cada parábola que Él usaba. Hoy en día vivimos tiempos igual donde no entendemos lo que el Señor nos quiere hablar, lo que el Señor habla en un determinado versículo de la Biblia. Pues mire, no se sienta mal si a usted le cuesta entender qué es lo que dice la palabra de Dios cuando usted la lee. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted está escuchando en ese momento hablar a Dios. Pero nos cuesta, ¿verdad? Mire, San Juan 3 nos habla de Nicodemo, ¿verdad? Era un intérprete de la ley, sin embargo, él tampoco entendió, aun siendo un intérprete de la ley. Él nunca entendió cuando Jesús le dijo: de cierto os digo que os es necesario nacer de nuevo. Él tampoco, aun siendo un hombre tan intelectual, tan inteligente en aquel tiempo, tampoco entendió qué era lo que el Señor le quería decir, porque él le dice: Señor, ¿y cómo puede un hombre, siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Él no entendía que Jesús le estaba hablando de otro tipo de nacimiento, el nacimiento de cuando le recibimos a Él, de cuando somos bautizados por Él en el Espíritu. El recibir al Señor en nuestro corazón es ser bautizados por el Espíritu. Entonces, como vemos, ni aun Nicodemo entendía lo que el Señor Jesús estaba hablando en aquel tiempo. Por eso no debemos de culparnos ni de sentirnos mal, porque a veces no entendemos qué es lo que quiere decir el Señor Jesús en su palabra. Pero saben, cuando nosotros por fin tratamos de entender lo que el Señor Jesús quiere decir, es cuando empezamos a entender de qué es lo que Él está hablando a través de su palabra. La palabra es muy sencilla. Si nos vamos a San Juan 8:11, ¿sabe? Nos encontramos a una mujer con un pasado muy oscuro. Yo no sé cuántos de nosotros hoy hemos tenido un pasado muy oscuro, ¿verdad? Creo que algunos, sin generalizar, o muchos, hemos tenido un pasado oscuro donde hemos creído que o nos han tildado como las peores personas. Sin embargo, Jesús es práctico en su palabra, ¿verdad? A veces
se nos va la vida pensando en la teología y se nos va la vida pensando en tanta politiquería religiosa que nos quieren meter muchas veces y nos cuesta entender algo tan fácil de qué es lo que quiere realmente el Señor Jesús. Cuando nos vamos a San Juan 8:11 nos damos cuenta que hay una mujer ahí con un pasado muy oscuro, con una vivencia no muy buena, quizás hasta vergonzosa. Pero ¿qué le dice el Señor Jesús a aquella mujer que era tildada, que era condenada, que era juzgada, que era señalada? Le dice algo tan sencillo: vete y no peques más. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a aquella mujer, sin tanta teología, sin tanta politiquería religiosa. Vete y no peques más. Le pregunta antes: ¿dónde están los que te señalan? ¿Dónde están los que te condenan? Y ella dice: ninguno, Señor, ninguno está de los que antes me han traído a este lugar para condenarme, para señalarme. Jesús le dijo: ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Es sencillo. Dice que aquella mujer se postró ante el Señor y el Señor le dijo: vete y no peques más. Lo que la palabra de Dios le quiere decir a usted, sin tanta teología, sin tanta religiosidad, cosas que no entendemos, que nos cuesta entender, es que nosotros podremos haber tenido un pasado muy oscuro, muy malo, muy desastroso, pero en el momento en que nos postramos a los pies del Señor Jesús, Él nos perdona, Él nos limpia y Él nos dice: vete y no peques más. A veces no es tan importante tratar de entender qué es lo que dice la teología o qué es lo que dice la politiquería religiosa, sino más bien tratar de entender al Señor Jesús con palabras sencillas. Vete y no peques más. Hoy es un buen día para que tú te postres ante el Señor y el Señor te diga: vete y no peques más. Sabe, el secreto de esto está en que cada vez que cometemos un error, en que cada vez que sentimos que hemos pecado, tengamos la humildad para reconocer y postrarnos ante el Señor y pedir perdón. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.